Bueno, un saludito. Alguien que me diga y me confirme si me están escuchando bien. Jorman me dice que sí me está escuchando bien. Perfecto. Bueno, entonces, primero quiero pues como felicitarlos ajá, porque están muy juiciosos en estos encuentros, ¿sí? Eh, y pues, este es un espacio para compartir, para escuchar sus voces sobre todo, ¿sí? Muy contento, yo he ido mirando sus trabajos, los que me han enviado, voy avanzando, voy bien y me han gustado bastante sus trabajos, especialmente porque algunos han hecho del video como la forma de explicar su trabajo también realizada. Entonces, por ejemplo, me encontré con dos compañeros, al principio como no, como algunos, varios ya, no han utilizado como el esquema que yo les propuse, han hecho otros esquemas, entonces de pronto no son tan claros y ha dificultado comprender lo que están realizando como trabajo, pero al escuchar sus videos uno queda con una idea mucho más clara, eh, y nota uno como el esfuerzo, ¿sí? Entonces quiero valorar mucho esa iniciativa. Entonces les estoy ubicando pues primero como lo que fue en la actividad uno, ¿sí? Muy valiosa, eh, mucho que valorar. Me dicen si les estoy compartiendo pantalla. ¿Ven, ven la foto de los compañeros? Sí, bueno, gracias, Jorman. Eso era lo que quería saber. Eh, bueno, a ver qué pasa. Listo. ¿Cómo estamos conectados? Aquí dice que está bien. Bueno, listo. Como para que todos vean. Saludito a Chávez y a Jorge Gaviria. Saludito muy especial, Jorge. Bueno, no los demoro más. Iniciemos. Eh, este trabajo de sus compañeros me pareció muy valioso. Lo enviaron en este medio. Bueno, este es simplemente como una manera de mostrarles que han sido muy creativos, ¿sí? Eh, en el trabajo que están realizando. Algunos compañeros, sí, se han dado el trabajo de realizar muy bien sus, sus mapas, lo que les he propuesto y lo hacen eh, de una forma exhaustiva, ¿sí? Entonces quiero dar como ese reconocimiento a cada uno. Y entonces, manos a la obra, ¿sí? Estamos en este segundo encuentro. Recapitulemos un poco, ¿sí? Estamos hablando de epistemología, ¿sí? Que el griego episteme, ¿cierto? Que indica conocimiento, o razón, explicación, más bien es estudio o naturaleza del conocimiento, ¿sí? Eh, Como ustedes han podido leer en cada una de las lecturas propuestas, hay como un péndulo, ¿sí? Eh, Mucho desde la razón y también el otro péndulo es como la experiencia, ¿sí? Sobre esas dos vertientes como que giraron todas sus lecturas.
Pero vale la pena destacar corrientes importantes, ¿sí? Como el dogmatismo. Ustedes saben que no hay verdad, no hay verdades fijas, pero de alguna manera para esta corriente el conocimiento sí es posible, ¿sí? Por eso, pues tienden a no directamente a proponerlo como algo absoluto, porque también es cambiante, pero en su esencia misma es un conocimiento muy objetivo, ¿sí? Hay verdades muy inmutables, como que, por ejemplo, el hombre es un ser racional, ¿sí? Viene la corriente del escepticismo, tuvieron también la oportunidad de mirarla así. Eh, es normal que el conocimiento no sea fijo, no sea estático, nos genere duda, no nos, a veces no nos convenzan ciertos argumentos, ciertos postulados de las ciencias. Para eso existe la epistemología, para realmente mirar cuál es la importancia de esa argumentación, ¿sí? Pasamos a otro extremo, porque si el escepticismo es de alguna manera eh, importante porque nos va llevando hacia la duda, el relativismo pues pasa al otro extremo porque no hay verdades objetivas, ¿sí? Porque lo que hoy puede ser mañana no es, y nosotros entonces empezamos a decir y empezamos a caer en aquella dicotomía de que no es posible llegar al conocimiento de una manera cierta y verídica. Lo que hoy estábamos pensando que era importante, tal vez mañana no lo sea, y es tal vez la característica más importante de la sociedad de hoy, ¿sí? El criticismo, que como ustedes ven, queda con nuestro amigo Kant al final, pero bien vale la pena decir que se ubica en una vía intermedia, ¿sí? Nada, nada nos conduce a lo absoluto, pero tampoco lo particular es lo único cierto, ¿sí? Eh, Más importante es ayudarnos de la vía de la razón y de la vía de la experiencia para poder hacer como una simbiosis, una unión y tratar de hacer un conjunto de leyes de pensamiento tal vez un poco más humanas, ¿sí? Menos ontológicas, más humanas, que sean pragmáticas, pero sin quitarle aquello de la racionalidad. ¿Listo? Y el pragmatismo, corriente por la cual muchos hoy andan, ¿sí? Porque eh, muy llevada desde los sentidos, muy llevada desde la experiencia, muy llevada desde la comprobación, pero ni siquiera científica, sino casi muy desde la vivencia, muy de lo experimental. Entonces, a veces carece de juicio y de opiniones ciertas, ¿sí? Y frente a todo esto, pues, como ustedes se dieron cuenta, destacan dos esencialmente, y es el racionalismo, ¿sí? Con nuestro amigo René Descartes, y el método de la duda, quien nos propone 8 principios donde nosotros podemos llegar a conocimiento de la verdad e incluso a decir que nuestra razón es como el camino ideal para llegar a avalar un conocimiento cierto por sus causas. Pero Kant eh, también es importante porque, como ustedes dicen o ven ahí, él intenta reconciliar a ambas posiciones. No solamente impera el juicio de la razón, sino que también se tiene en cuenta el dato experimental sin darle como aquella postura de absolutismo, ¿no? Por eso decimos que es más bien una posición del criticismo. Entonces, ustedes así con este pequeño preámbulo, ¿cuáles podrían ser como las discusiones más acentuadas, más fuertes para ustedes? ¿Cómo creen que
realmente podemos ir haciendo unas conclusiones de esta primera unidad. Les doy la palabra. A ver, ¿quién se anima? Hola Nelson, Hola Jorge, ¿qué más? ¿cómo estás? Bien, Saludo bien. para vos y para los compañeros. Gracias, Jorge. Un saludo un poco lejano desde la Patagonia en Argentina, pero unidos por la tecnología. Ujú. Muy Yo bien. creo que todas estas corrientes van haciéndonos pensar sobre el por qué estamos, para dónde vamos, de dónde venimos, y siempre va a estar ese interrogante y toda corriente que va apareciendo tiene como esa idea de que el hombre descubra para qué está en el mundo. Todos estos filósofos, Descartes, Kant, todos estos que vemos desfilar por nuestros estudios, van aportando para eso, para que el hombre vaya encontrando como el sentido de su existencia. Yo creo que en todas estas corrientes lo que hay que evitar es los extremos y hacer el debido discernimiento para que la verdad sea la que salga a la luz. Eh, la buscamos de distintas formas y vos decías algo interesante con lo del relativismo, que es de pronto una de las cosas que más se está acentuando en el mundo hoy, que estamos cayendo en verdades relativas. Y entonces eso nos puede generar bastantes riesgos porque podemos correr valga la redundancia, el riesgo de creer que algunas verdades que siempre han sido en el día de mañana ya no van a tener fuerza. Y no, hay verdades que son siempre las mismas y a las cuales tenemos que aceptar y no dejarnos como meter en extremos. Es como lo que yo podría pensar. Cada corriente nos aporta algo para el conocimiento. Evitemos siempre los extremos y aprendamos de ellas y saquemos las dos o tres, mezclémoslas y saquemos siempre lo bueno. Ujú. Sí, gracias Jorge. Y es bien importante que, a ver, ustedes como estudiantes, como ya profesores en ejercicio, todos de alguna manera, eh, cuando es el ejercicio, la práctica, es el continuo ir viendo estas teorías lo que a uno lo va ayudando a tomar posición. Entonces, es muy importante que cuando acerquen a sus estudiantes a estas corrientes de pensamiento, eh, lo hagan también con un cierto criterio de ética y de profesionalidad. Ellos pueden libremente irse por una de ellas e incluso buscar la verdad, buscar la ciencia, buscar el conocimiento en cada una de ellas, pero sí es deber ético de cada uno de ustedes como docentes mostrar los pros y los contra e incluso aterrizar al estudiante sobre la magnitud que ese pensamiento causó en cada época, ¿sí? Entonces, no presentar de alguna manera estas corrientes descontextualizadas. Ese es el objetivo primero del conocimiento, de la epistemología, de la, de la epísteme, ¿cierto? Presentar el sustrato de cada ciencia, de cada corriente, pero también mostrando los pros y los contras. ¿Algún compañero más quiere participar? A ver, las mujeres, levanten la mano. Mónica, te escuchamos, te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, Hola, buenas noches a todos. Buenas buenas noches. noches. ¿Cómo están? Bueno, estoy desde Cali, Colombia, Mira, pues. ve, mira, Ya, ve. mira, ve. Entonces, no, muy, eh, no sé qué decir. No, la verdad, pues muy interesante el tema. Eh,
Sobre todo me gustó el punto de vista del profesor Nelson, no ir al absolutismo, no, pues no marcarse como ser radical, pues en solo un punto de vista, ¿no? Sino que empezar a ver la filosofía. Me gustó mucho cuando leíamos que pues la filosofía renace porque pues la verdad hubo un tiempo que desapareció cuando se empezó a ver pues que el absolutismo y que la ciencia como algo muy radical, pero fue chévere pues, mirar desde el punto de vista otras conceptualizaciones y pues bueno, que está como la mente abierta. Generalmente pues para mí la filosofía va muy arraigado a lo espiritual y pues yo pienso que de todo lo que uno ve hay puntos de vista destacados que uno puede tomar de todo algo y llevarlo a algo más amplio. Así como decía, pues yo ejerzo enseñando no porque sea docente, estudié algo diferente, pero pues ya vi la necesidad, igual me la he pasado enseñando, entonces les cuento eso de mí. Capacito personal en seguridad, entonces, pues sí, la conducta humana tiene mucho que ver en nuestros comportamientos, en la forma de ver la vida. Entonces decidí estudiar esta parte de filosofía, que ya lo había, pues estoy por una homologación, porque lo estuve estudiando y pues no lo había concluido, lo dejé para hace ya bastante tiempo. Pero realmente me interesa porque para mí la filosofía es volver a los valores, es ser más introspectivo, es como tantas cosas que no sé ni cómo explicarles. Y de pronto el tema llevarnos a la sistematización del pensamiento es un viaje donde yo pienso que a todo le podemos dar su aval y igual para mí nunca me voy a alejar de lo espiritual, de que yo pues sí creo en esa energía que es Dios y que de ahí pase todo y que la verdad sí existe, para mí sí. Y la verdad está en lo que uno quiera ver y pues ese punto de vista. Entonces pienso que esto le ayuda a uno a ampliar y me sirve mucho para lo que yo tengo en mente, que es seguir formando personas, destacar los valores y aprender a entender a los demás y que la razón absoluta para mí, pues creo que nadie la va a tener. Entonces, ahí les cuento un poquito, ya hablé bastante. Gracias, Mónica, por tu aporte, bien importante, simplemente como decir que eh, terminas con algo y es que la ciencia hubo un momento en que se volvió un método, simplemente una Sí, consecución de pasos y que entonces terminamos nosotros casi volviendo el conocimiento como algo metodológico, lo que no es correcto, porque sí, nosotros debemos acercarnos con un objetivo, debemos acercarnos con un instrumento para demostrar qué clase de conocimiento estamos estudiando, pero los resultados no siempre deben ser de tipo exploratorios, también son de tipo racional, de tipo casi que ético, y eso son verdades que no se pueden estructurar al método de la ciencia como tal. ¿Listo? Bueno, sí. eh, pasemos a este tema que es bien importante, que los va a abordar en la próxima unidad, la lógica. Y perdón, les comparto pantalla. Pensé que les estaba compartiendo. Entonces, este tema, la lógica, y hace parte de las ciencias deductivas, eh, porque parte de axiomas, ¿cierto? De verdades, de alguna manera de valores, no valores morales, pero y, y de verdades que no necesitan ser demostrables y por lo mismo son innegables, ¿sí? Entonces, a partir de las cuales pueden ustedes fundamentar otras proposiciones más complejas, otras verdades que incluso pueden llegar a ser el sustento de una vida, de cualquier ser humano. Entonces, verdades simples y racionales. Ustedes conocen muy bien el principio de contradicción, ¿cierto? El hombre es un animal racional, ¿cierto? Pero no por ello
podemos decir que entonces el animal es hombre, ¿cierto? Porque cualquier animal entonces puede poseer razón, ¿cierto? No podemos decir que en esa contradicción, pues, eh, ambas verdades son importantes. No, el hombre siempre tiene que tomar una posición, de ahí lo importante de cómo construye, de cómo llega a esas verdades que para él, repito, a veces no tienen que ser del todo demostrables, porque aparecen muy legibles a la conciencia humana. En ese sentido, entonces vale la pena que nosotros reflexionemos si la lógica, el lenguaje, tiene un papel instrumental. O sea, lo que les quiero decir es la lógica es parte de la filosofía o, o solamente es un instrumento como tal. No tiene como una posición clara dentro de la filosofía, un papel relevante. ¿Qué dicen ustedes? A ver, los amigos que no han interactuado. Jorman, Adrián. La idea es hacer de estas reuniones algo un poco más participativo. Ajá. Cuéntenme, no, le damos la palabra a quienes no han participado. Eso es realmente lo importante. ¿Sí? Eh, si entendemos la lógica, así si me están escuchando, espere, confirmo el sonido. Sí, Sí. se escucha, se escucha. Si entendemos la lógica como una disciplina que estudia los principios formales del conocimiento humano, entonces, entonces esas formas, esas leyes, esos pensamientos generales que nosotros tenemos, ¿sí? Deben de hacer referencia a unos objetos de la realidad que pueden ser formales porque están en nuestro pensamiento, abstractos, pero también pueden ser em, con relación al mundo que nos rodea, a lo físico, a lo externo, ¿sí? Entonces de ahí que los principales problemas de la lógica sean el concepto, el juicio, el silogismo, el método, porque son realidades de alguna manera abstractas, pero que son bien importantes porque nos muestran cuáles deben ser esas leyes, esos esfuerzos, ese modo de predecir, porque la ciencia lo que da, por eso es ciencia, porque predice como el fenómeno que se acerca. En este sentido, la lógica eh, predice como esa forma de argumentar y la estructura, ¿sí? Entonces, ¿ustedes qué piensan? ¿La filosofía solo es instrumental en ese caso? Y si decimos que si la filosofía es instrumental, lógicamente la lógica por ser parte de la filosofía puede ser instrumental. ¿Qué opinan? Para esto no es necesario leer antes ni nada de esas cosas porque lo que busco precisamente es encontrar sus posiciones antes de, para notar su crecimiento. ¿Quién opina? Antes de pasar a ver, nadie se anima. Ya, ¿podemos volver a participar nosotros? Participa Jorge. Yo creo que la lógica puede estar dentro de la filosofía como papel instrumental, no importa, pero un instrumental fundamental. Porque si ya hemos dicho que la filosofía como ciencia del conocimiento, que se basa sobre la epistemología, y
si queremos tener ideas claras y distintas y si queremos unos resultados claros, debemos tener la lógica, que es la que nos va a ir llevando progresivamente, como su mismo nombre lo indica, lógicamente, o sea, porque no podemos llegar a una verdad que sea ilógica, sino una verdad verdaderamente lógica que pueda perpetuarse en el tiempo y también en el espacio. Exacto, Entonces, Jorge. Lee lo que hay más abajito, esa es tu idea. Su su importancia. importancia Su importancia radica en que permite descubrir la importancia que tienen los términos, las formas y la presentación de las ideas en un contexto específico. Exacto. Quiero recalcar ese término, es que es importante, o sea, sin la lógica, como estás diciendo, no podemos llegar a contradicciones y si ella no es si ella no va por la vía, no se ofrece como ese instrumento para reflexionar sobre el saber, es imposible que nosotros nos hagamos una representación mental de lo que estudiamos de manera coherente, ¿sí? Si no entendemos la naturaleza de los términos, no podremos iluminar el saber específico y menos el contexto donde estamos, ¿sí? Entonces, gracias Jorge por tu aporte. Bueno, y entonces la lógica tiene una utilidad que es precisamente lo que acabé de decir, es útil en su esencia, ¿sí? Eh, Tan útil es que miren que existen, ustedes se van a dar cuenta, existen varios tipos de lógica. No solamente ustedes van a estudiar la lógica formal, que es bien importante porque es en la que nosotros más nos movemos, pero en la actividad que viene, perdón, no les muestro otro curso, ustedes ya casi llegan a este. Bueno, en la lógica existen gran variedad. Nosotros lógicamente nos interesa más la argumentativa, ¿sí? Porque es lo más propio de la filosofía, pero existen, y lo van a trabajar en la próxima actividad, diferentes momentos de la lógica. Van a trabajar los puntos, van a analizar lo que es la lógica simbólica, la lógica matemática, la lógica teórica y la lógica moderna, ¿sí? Y realmente lo que deseo es que hagan una comprensión de los textos filosóficos en esta actividad que viene. Y tiene dos partes. La primera es que ustedes pues van a hacer una lectura de los textos propuestos, ¿sí? Por eso se dice una conceptualización. Eh, pero entonces lo que quiero es que no simplemente lean y ya porque lo que uno no trabaja se le olvida. Entonces en el siguiente esquema, entonces van tratando de dar una definición, ¿cierto? De lo que es esa lógica simbólica. Van a tratar de dar unas semejanzas entre los conceptos, ¿sí? Para términos claves, y si no encuentran semejanzas, entonces van a aparecer términos claves que son diferencias, o sea, se van a notar ampliamente las diferencias. ¿Y qué compone esa lógica, cierto? ¿Qué hace que sea lógica simbólica o lógica matemática? El aporte al proceso de construcción del conocimiento. Si la estudiamos es porque algo aporta a la manera en que el hombre conoce, ¿cierto? Entonces, ser muy concretos, muy sencillos, muy breves, porque son las ideas que a ustedes les van a quedar. Y a esto sí le doy mucha importancia porque para ustedes, cómo es importante llevar al aula de una manera muy sencilla, muy breve, muy precisa, pero con ideas concretas donde ustedes me digan cómo es posible hacer vida a este tipo de lógicas que ustedes van a leer, ¿sí? Y para esta otra actividad, miren, es un poco más sencilla, ¿sí? Incluso
pues ya tienen documentos que han abordado, pero la lógica, quiero que hagan un ejercicio muy sencillo, ¿sí? Un trabajo práctico en un videito. Recuerden que esto va en una portada con sus nombres de los integrantes y me pegan el cuadro y ahí en el mismo me pegan el enlace del video, ¿sí? En el trabajo. Y van a tratar de hacer un video práctico muy coquito, muy sencillo, donde ustedes muestren, claro, con frases propias, cómo es un silogismo, ¿cierto? Y ustedes saben que está compuesto de una premisa mayor, de una premisa menor y que la conclusión debe ser en coherencia con la premisa inicial. Entonces, simplemente van a tratar de decirme cuáles, siquiera unas 3 frases bien organizadas por ambos estudiantes, donde me digan qué significa esa premisa, pero ante todo, cuál es la menor, cuál es la mayor y cuál es la conclusión y por qué es lógica y qué tipo de, de argumento es. Se van a dar cuenta cuando lean bien las unidades, ¿sí? Pero básicamente este es el ejercicio muy sencillo, porque ¿qué nos interesa a nosotros de la lógica? ¿Cuál es la utilidad de la lógica para nosotros? Es simplemente que esta experiencia que nosotros tenemos de la filosofía no pierda el rigor de las buenas ideas. Miren, algo que tiene que caracterizar al filósofo no es su lenguaje enredado, no es su lenguaje falta de ser concreto, es su lenguaje de aplicabilidad a la realidad, ¿sí? Entonces, yo, ¿qué los voy a poner a hacer a ustedes grandes algoritmos, ¿no? Porque realmente, pues desde la filosofía, aunque es importante, y aclaro que desde René Descartes, a partir de que la filosofía se involucró con la matemática, volvió a resurgir, como decía ahorita Mónica, la filosofía, ¿sí? Volvió a ser tenida en cuenta, primero por la parte matemática, pero ahorita vuelve a ser tenida en cuenta por su condición de pensamiento como tal. Entonces, somos nosotros los que hemos reducido la filosofía a la lógica, porque hacemos un montón de aseveraciones casi sin sentido a veces. Escribimos grandes párrafos donde la idea, si uno la va a resumir, es muy concreta. O sea, no crecemos en esto que les decía al principio, y es que nuestra escritura tiene que conducirnos a verdades más complejas, ¿sí? A verdades más importantes. Entonces, pero eso solo se logra con profundidad en la filosofía. Entonces, realmente, ¿por qué nosotros estudiamos esta lógica? Para ser buenos escritores, para entender bien el pensamiento de los otros y sobre todo, para decirle al estudiante que hoy está inmerso en la tecnología que, que los juicios sin valor a veces no tienen sentido, ¿sí? Si nosotros simplemente enunciamos algo, ¿sí? Damos un juicio sobre algo que vemos, pero no tenemos ni la más mínima idea de qué estamos diciendo, qué construcción estamos haciendo de eso, ahí es donde nosotros mismos estamos despersonalizando la filosofía. ¿Quiénes son los que más daño le hacen a la filosofía? No son los científicos, son los mismos filósofos que no escriben filosóficamente. Bueno,
Esta era mi reflexión para el día de hoy. Si tienen preguntas respecto a la actividad, las pueden hacer. Este es el momento. Aprovechen para ayudarle a sus compañeros, los que no están aquí presentes. Pueden activar sus micrófonos o todo quedó muy claro. Profe, para mí la explicación es muy clara. ¿Sí? Creo que fue perfecta, sí. Muchas gracias. Y como ustedes se van a dar cuenta en las lecturas, necesita uno más bien recoger ideas muy concretas. Por eso traté de que lo hagan en este esquema muy sencillo y que realmente disfruten haciendo el video, ¿sí? Se pongan de acuerdo con su compañero y entre ambos lo hagan. En las presentaciones creo que les sirvió muchísimo lo que les puse, la Sí. herramienta que les propuse, entonces lo pueden seguir haciendo ahí. No Profe, sé, es ajá. una pregunta. Es importante, o sea, si no podemos hacer el video entre los dos, ¿no interesa? ¿O es...? Pues a o mí, sea, yo realmente soy amigo de que interactúen ambos, ¿cierto? Y los medios tecnológicos pues lo permiten, entonces si sí, ustedes simplemente sincronizan horarios, lo pueden hacer. Habrán mejor. excepciones muy complicadas a veces A para mí me, algunos, a mí me queda pero sí se complicado. puede. Me queda complicado porque yo estoy trabajando con dos personas religiosas. De hecho, Sara le queda muy difícil comunicarse porque pues es una hermana, ¿no? De un convento en Perú. Mi otro compañero es sacerdote, entonces con ellos es difícil. La verdad, es Eso. complicado. De todas, Entonces, eso, pues pienso que no nos va a quedar fácil, pero les voy a informar que pues eso, es una de tus ideas y la idea es pues que las eso. actividades creen pues de Y acuerdo a lo que el profesor quiere. desde que cada uno llegue con su construcción, no es sino simplemente ponerla en evidencia en el video, ¿listo? Oh, listo, sí, buena idea. Listo, gracias. Bueno, ¿algo más? No, está bien. Todo está Se muy capta la bien. idea. Se capta la idea, Nelson. Listo, bueno, yo trato de ser muy prácticos, de no complicarlos muchísimo y sobre todo de que lo que les quede, que lo que ustedes hagan les quede, ¿sí? Que les sirva para después en una clase mostrar lo que hicieron. O sea, es que la filosofía tiene que llevarnos a eso. Ya no pueden, ya no se nos pueden. Yo podría traer un ensayo aquí y leérselos desde para mí lo que es la ciencia y es muy importante. Pero ¿y para ustedes qué es? Entonces, que ustedes les muestren esas construcciones a sus estudiantes y ellos las problematicen y les digan, profe, ¿cómo así? ¿Y esto por qué? Y tal cosa y tal otra. Realmente eso es donde se vuelve rico ese estudio, o sea, esta enseñanza. ¿Listo? Bueno, yo no pretendía demorarme tanto, pero ya veo que nos hemos demorado bastantico. Bueno, no les quito más tiempo. Voy a montar esta grabación que quede como mensaje de la semana también, como la de la vez pasada. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces una feliz noche, Jorge, muy bien. Gusto Gracias, en Nelson. saludarte. Cualquier cosita por acá por Igualmente. Sky a la orden, ¿listo? Un abrazo, Nelson. Muchas Listo, gracias. igualmente. Recordando Chao. aquí viejos tiempos del seminario. Ajá, perfecto. Bueno, se cuidan bastante. Vos también. Un abrazo, Nelson.